¿Sabías que uno de los símbolos más representativos de Almería no está protegido por ninguna institución política? Ni por el Ayuntamiento de Almería, ni por la Diputación Provincial, ni por la Junta de Andalucía y ni siquiera por el propio Gobierno de España. Nadie lo defiende, nadie lo protege, como si fuera un objeto roto, inservible, condenado a terminar en el contenedor de la basura. Y es que hablo de esto o de esto. Os suena, ¿verdad? Seguro que estáis muy familiarizados con este símbolo, el indalo, el que debería ser la señal de identidad por excelencia de Almería, y para muchos, sobre todo para los políticos, es solo un dibujito más estampado en una camiseta. Siento defraudarles, señores, pero el indalo es mucho más que eso. Como todos sabréis, y si no os enteráis ahora, que aprender un poco de historia no viene mal, el indalo es un símbolo prehistórico de la provincia de Almería. Fue el arqueólogo Manuel de Góngora y Martínez quien en 1868 lo descubrió en la Cueva de los Letreros situada en el Parque Natural de Sierra María Los Vélez. Tiene una antigüedad entre los 5.000 y los 7.000 años. El indalo representa a un hombre sosteniendo un arco sobre su cabeza y ha sido interpretado como un ídolo religioso, un cazador o un símbolo protector contra los malos espíritus, las malas energías y las tormentas. Aunque se suele ver en muchas localidades de la provincia de Almería, tradicionalmente los habitantes de Mojácar lo pintaban en las fachadas de sus casas para protegerse del mal de ojo y atraer buena suerte, convirtiéndolo así en el muñequito mojaquero. Después de esta explicación, que espero que no haya servido para que os marchéis del canal, porque después están las noticias, o que os hayáis dormido, que puede pasar, viene la pregunta que creo yo todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué el indalo no está protegido como patrimonio cultural inmaterial de España? Sinceramente, y por lo que parece, porque a los gobiernos local, autonómico y nacional no les ha dado la gana. Así de claro. El indalo es utilizado como imagen institucional por el Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería y como logotipo de la marca Costa de Almería, pero ahí se queda todo. Gracias a esto representa a Almería? No, para nada. Sí que hay que decir que el indalo sí está protegido como patrimonio mundial por la UNESCO desde 1998, pero solo cubre la pintura original en la cueva, no el uso del indalo como símbolo cultural o comercial, que sigue desprotegido. Por eso la falta de protección del indalo, la dejadez y el descontrol y pasotismo generalizado de las administraciones respecto a este símbolo ha permitido que este aparezca en souvenirs y productos turísticos de otras provincias españolas e incluso en el extranjero, como Portugal, sin que existan mecanismos legales que impidan su reproducción fuera de las fronteras almerienses. ¿Se puede hacer algo al respecto para protegerlo? Sí, desde luego. Pero eso sí las administraciones quieren. Algo que, como ya he dicho, no están por la labor de hacerlo. El procedimiento para proteger el indalo como patrimonio cultural inmaterial en España está regulado por la Ley 10/2015 de 26 de mayo para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Se puede llevar a cabo tanto a nivel estatal como autonómico. ¿Quién puede realizar este trámite? El área de cultura del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial. Ambos pueden celebrar plenos respectivos para aprobar esta solicitud, aunque no hace falta. O la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por iniciativa propia. ¿Y cómo se hace? Presentando una solicitud oficial junto con documentos que expliquen por qué el indalo no es solo un símbolo pintado en una cueva, sino algo que forma parte del alma de Almería. Su historia, su gente, sus tradiciones, su valor histórico, su presencia en la vida de la gente y cómo se ha transmitido de generación en generación. Este trabajo lo hacen los equipos técnicos de cultura. Bueno, ya sabéis que en el ayuntamiento lo de cultura... En fin, recogen testimonios, estudios, fotos y otros materiales que ayuden a demostrar todo eso. Cuando tienen listo el expediente lo envían a la administración competente, que en este caso es la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que decidirá si declara o no al indalo como patrimonio cultural inmaterial de Andalucía o incluso de toda España. Después de esta parrafada, señores políticos, ya saben lo que tienen que hacer para que el indalo se convierta no solo en una señal de identidad de la provincia de Almería, sino en un símbolo protegido y declarado patrimonio cultural inmaterial de Andalucía y de España. La pelota está en sus tejados. Ustedes sabrán si de verdad están por Almería, si de verdad defienden Almería y si de verdad respetan Almería. De lo contrario, como ya es habitual, solo será una actuación más de unos pésimos actores que solo están para llenarse los bolsillos. Y ahora, noticias. Acercándonos a la temporada de verano, cuando hay más desplazamientos y muchas personas ya están de vacaciones, vuelve una llamada urgente y necesaria a toda la sociedad almeriense. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Almería pide de nuevo a la población que donen sangre y plasma de forma solidaria.
Con este acto aportáis vuestro granito de arena para una cuestión tan básica como es la vida. El director del Centro de Transfusión Aref Ladej recuerda que cada día los hospitales de Almería necesitan 70 bolsas de sangre para cubrir las necesidades de los pacientes ingresados. Ladej comenta que en Almería no ha faltado sangre, pero sí es cierto que no se puede bajar la guardia. El día del apagón afectó a las donaciones porque apenas hubo. Al día siguiente, el problema fue resuelto pudiendo reponer esas reservas perdidas e incluso duplicándolas. El Centro de Transfusión Sanguínea de Almería quiere llegar al máximo de población posible, apostando con campañas de llamamientos a través de redes sociales, carteles en toda la provincia y de la aplicación móvil IPASEN, puesta en marcha por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. El responsable del centro demanda que se necesita sangre de todos los grupos, porque los pacientes ingresados en los hospitales son de todos los grupos. No obstante, siempre hay petición de algunos que pueden ser más demandados, como es el grupo cero negativo, el llamado donante universal. Aref Ladej lo dice muy claro, la sangre es un bien de primera necesidad y no se puede ni fabricar ni comprar, porque la sangre es vida. ¿Tú qué piensas? ¿Has estado en alguna campaña de donación de sangre y plasma durante este año? ¿Eres donante? ¿Qué sientes al donar sangre y saber que es un bien único para salvar la vida de otra persona? Deja tu opinión en comentarios. Cada vez que viento se nos encoge el corazón, ha confesado el concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, durante el último pleno celebrado esta semana. Segura ha confirmado que tras varias reuniones con el equipo de gobierno, funcionarios del área y la empresa concesionaria, el ayuntamiento ha decidido retirar todas las palmeras de la avenida Cabo de Gata. Algunas de ellas alcanzan más de 10 metros de altura por miedo a lo que pueda ocurrir cada vez que hace viento. Y no será por no haber tenido malas experiencias en situaciones anteriores. A una pregunta formulada por la concejal de Vox, Ana Morales, el concejal de Zonas Verdes ha respondido que hasta el momento se han retirado palmeras en el tramo de la avenida acotado por la Plaza Manolo Escobar, la Habana Playa y el Palmeral del Zapillo. Durante las próximas semanas se llevará a cabo la retirada de estas desde la plaza citada hasta la rotonda del Cable Inglés. Además, Juanjo Segura ha explicado que la empresa concesionaria se encuentra en estudio para averiguar qué especies de árboles se podrán plantar. Para ello se encuentra realizando catas en los alcorques, tanto en aquellos en los que se encontraban las palmeras como en los que llevan más de un año vacíos. ¿Alguna vez en días de viento te has encontrado en peligro, paseando por la calle con miedo de que se cayera alguna palmera o rama del árbol? ¿Has tenido que avisar a la policía local por la caída de alguno de los árboles de la ciudad? Participa en los comentarios del canal. Malas noticias para el Instituto de Enseñanza Secundaria Al-Ándalus y especialmente para los alumnos del ciclo formativo de grado superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, ASIR, en su modalidad semipresencial, cuyo futuro, de repente, se ha vuelto muy negro. Hace unos días los alumnos de este ciclo formativo recibieron un correo del propio centro con una orden directa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Para el próximo curso 2025-2026 no habrá segundo curso de ASIR en la modalidad semipresencial. Para caldear más el asunto, la Consejería no ha dado ningún motivo y ninguna explicación de por qué se elimina esta modalidad. Silvia Sáez, una de las alumnas afectadas, explica que muchos de los que estudian este grado son adultos y la modalidad semipresencial permite la conciliación, tanto familiar si tienen hijos como la profesional, ya que otros tantos también trabajan. Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional han recomendado a los afectados presentar una reclamación formal a través de la propia delegación, la cual será remitida a la Consejería para su consideración. Además, han asegurado que buscarán soluciones para intentar mantener esta modalidad que de por sí ya se encuentra saturada. Si no es posible, la delegación ofrecerá alternativas para que puedan realizar el siguiente curso en otro centro educativo. Aún así, los alumnos no están conformes. Exigen que todas las plazas suprimidas en esta modalidad pasen a ofrecerse en formato presencial en horario de tarde. Así no perjudicarán al alumnado del horario de mañana, reducirán las listas de espera y tendrán en cuenta la conciliación familiar. Desde la delegación también han comentado que por ahora la oferta formativa para el próximo curso no es oficial. Habrá que esperar hasta finales de mayo para conocer qué decisión toma la Consejería y qué soluciones pone sobre la mesa para los estudiantes afectados. ¿Eres uno de los afectados en la modalidad de este curso? ¿Te han dicho algo más desde que te dieron la mala noticia? ¿Qué te parece que la Junta de Andalucía elimine cursos y no piensen en la conciliación familiar? Te leo en comentarios. Un grupo de mujeres con síndrome de Down y discapacidad intelectual denominadas Entre Amigas y usuarias de la asociación Asalsido participó en una jornada organizada por el Instituto Andaluz de la Mujer en Almería. La actividad incluyó una visita a la Casa Fisher y un taller práctico y adaptado titulado Señales de alerta, cuidarme es quererme. El objetivo del taller ha sido el de reforzar la autonomía y el empoderamiento de estas mujeres, ofreciéndoles herramientas para identificar señales de alerta en relaciones personales, laborales, digitales y afectivas.
Se trató el uso seguro de redes sociales, de cómo construir relaciones sanas, desmontar los mitos del amor romántico y apostar por la igualdad de oportunidades en el entorno laboral y educativo. La actividad se hizo siguiendo la metodología Red Flag, Green Flag, que ayuda a reconocer de forma visual si una situación es positiva o de alerta, todo en un entorno accesible, cercano y muy práctico. Lola Rodríguez, directora de Asalsido, acompañó al grupo durante toda la actividad, reforzando así el compromiso de la asociación con el bienestar y la formación de las mujeres con discapacidad intelectual. Al término del taller, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, María Esparza, charló con las asistentes que compartieron su deseo de seguir participando en actividades como esta. Esparza también les habló de las aplicaciones móviles Iguales en Igualdad y Andaluza, pensadas para ofrecer recursos, orientación y empleo a mujeres. Desde Asalsido valoran muy positivamente la experiencia que ha combinado formación, cultura y participación. La actividad se incluye dentro del proyecto Activa, modelo de vida adulta para un envejecimiento sano desarrollado por la Fundación La Caixa. ¿Qué te parece este tipo de actividades para dar más visibilidad a las mujeres con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la sociedad y en el mundo laboral? Escribe tu opinión en comentarios. Nuevas ofertas de trabajo para este verano 2025 en Almería, en este caso en el sector de la alimentación. Tomad nota. La empresa almeriense Borosa Market, líder en el sector, ha publicado estas ofertas de empleo para estas dos localidades. Responsable de almacén y reponedor o reponedora en turno de tarde-noche de 21 horas a 3 de la mañana, ambos en Huércal de Almería, y auxiliar administrativo o administrativa de proveedores con un contrato de 30 horas semanales en Roquetas de Mar. En todas sus ofertas, Borosa Market garantiza contrato estable, formación desde el primer día y un entorno laboral activo con buenas condiciones y posibilidades reales de desarrollarte y promocionar dentro de la compañía. Todos los que estéis interesados en estas ofertas de empleo podéis enviar vuestro currículum al correo electrónico rrhh@cashborosa.es. Si lo preferís, podéis entrar en la web de Borosa Market en la sección de empleo, en el que encontraréis varios puestos de trabajo como cajeros, fruteros, carniceros, administración marketing, encargado de tienda y reponedor mozos. Lo único que tenéis que hacer es clicar en el puesto en el que queréis presentaros, rellenar vuestros datos con nombre completo, correo electrónico, número de móvil y adjuntar vuestro currículum. Clicáis en la condición de acepto la política para el tratamiento de datos y también en continuar. Fácil, ¿verdad? Encontráis el enlace en la descripción del vídeo de esta semana. Mucha suerte a todos, y si alguno sale seleccionado, comentadlo en el canal, que siempre me gusta leer buenas noticias. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Piensas que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo, con esto me haces saber que te gusta lo que hago. Suscríbete si no lo has hecho ya y comparte para que llegue lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de alguna localidad de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan la denuncia, se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.